Amigos de Últimas Noticias de hoy, les traemos los próximos pagos del Seguro Social, cuánto puede obtener en sus próximos pagos en este mes de noviembre y próximamente diciembre. Si no está familiarizado con lo que sería el funcionamiento del Seguro Social, puede suponer que todos los destinatarios estarían recibiendo un cheque en la misma fecha. Pero en realidad hay tres fechas de pago diferentes cada mes. Es por ello que les estaremos informando lo que sería este cronograma de pagos en los últimos pagos del Seguro Social de este 2022. Y también estaremos hablando sobre lo que serían cheques de estímulos que podrían estar llegando pronto a estos cuatro estados que estaremos explicando. Como recordamos, el último cheque de estímulo federal salió en el año 2021, pero los estados individuales han estado brindando ayuda financiera para los residentes a medida que la inflación récord continúa afectando los presupuestos y los resultados económicos de muchos estadounidenses. Es por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se enteren de esta información que es muy importante. Para empezar hablaremos sobre cuándo recibirá su cheque dependiendo en su fecha de nacimiento para este mes de noviembre. Si usted nació entre el 1 y el 10 del mes, debería haber recibido su primer cheque de estímulo o seguro social el segundo miércoles del mes, o sea, el 9 de noviembre. Los nacidos entre el 11 y el 20 estarían recibiendo sus cheques de noviembre el 16 o también lo que sería el tercer miércoles de este mes. Y si usted nació entre el 21 y el final del mes, su cheque del Seguro Social llegaría el cuarto miércoles del mes o también el 23 de noviembre. Luego vienen lo que serían las fechas de los cheques del Seguro Social en diciembre. Los cheques del Seguro Social en diciembre siguen la misma regla que en noviembre, aunque las fechas reales son ligeramente diferentes. Los pagos aún así se distribuyen el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes. Los primeros pagos son para los nacidos entre el 1 y el 10 del mes. Los segundos pagos son para los nacidos entre el 11 y el 20 del mes, mientras que los pagos finales son para los nacidos entre el 21 y posterior del mes. Para diciembre, pues se desglosa los pagos como las siguientes fechas. Para los nacidos entre el 1 y el 10 caería el 14 de diciembre. Para los nacidos del 11 al 20 caería el 21 de diciembre. Para los nacidos el 21 o después de esa fecha caería el 28 de diciembre. Para lo que sería el SSI estaría cayendo el 1 de diciembre, pero recordemos que como enero no se recibiría un pago del SSI, ese pago se estaría adelantando para lo que sería el 30 de diciembre, o sea que los del SSI estarían recibiendo dos cheques en ese mes. Existen ciertas excepciones a la regla del calendario. Aunque las reglas para los pagos del Seguro Social son bastante sencillas, como cualquier otra regla, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, las fechas de pago mencionadas anteriormente no se aplican en las siguientes circunstancias. Si usted es una persona que solicitó beneficios por primera vez antes de mayo de 1997, no sería la misma excepción. Si usted recibe pagos de seguridad de ingreso suplementario SSI y junto el Seguro Social, también no caería con estas mismas fechas. También si es que sus primas de Medicare son pagadas por el Estado. Y por último, si es que usted reside en un país extranjero. En cada uno de estos casos, independientemente de su fecha de nacimiento, recibirá los pagos el tercer día de cada mes. Ahora hablaremos sobre los cheques de estímulo que podrían estar llegando pronto a estos cuatro estados. Como se informó a principios de esta semana, pues tres estados estaban ofreciendo actualmente dinero de estímulo a sus electores. Entre ellos se encuentra California, donde se estaba ofreciendo un reembolso de impuestos para la clase media, proporciona hasta $1,050 por contribuyente individual. Luego teníamos a Massachusetts, donde una nueva ley llamada Capítulo 62F declara que el Estado debe reembolsar los excedentes presupuestarios a los residentes.
Los residentes recuperarían alrededor del 14% de los impuestos estatales sobre la renta, los cuales pagaron en el año 2021. Luego otros estados que actualmente ofrecen pagos de estímulo incluyen como ser Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Indiana, Minnesota, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia. Muchos otros también brindaron apoyo financiero a principios de este año. Es posible que algunos estados más anuncien pronto lo que serían paquetes de estímulo. Pueden ser reembolsos de impuestos sobre la renta y reembolsos de gasolina. También se señaló que los legisladores aún están debatiendo una nueva propuesta. Pues ahora tenemos aquí los 4 estados que estarían dando próximamente una ronda de pagos. Para empezar tenemos al estado de Kentucky, pues sobre la mesa en el estado de Bluegrass hay un programa de devolución de impuestos por valor de $1.000 millones en lo que sería el superávit presupuestario del estado. La propuesta ha sido aprobada por el Senado, aunque la Cámara de Representantes del estado aún tiene que votar. El Comet Journal informó que algunos legisladores están rechazando este proyecto de ley y en cambio favorecen lo que sería la reducción de impuestos sobre la renta con el tiempo. Los legisladores han terminado las sesiones del año, por lo que probablemente esto no llegue a suceder en el 2022. Si finalmente se aprueba, aquellos que son elegibles están recibiendo un pago único de $500 para los contribuyentes solteros y $1.000 para las parejas que presentan una declaración en conjunto. Luego tenemos el estado de Montana, donde también existe un superávit presupuestario de $1.000 millones para el año. En dos propuestas separadas, las facciones republicanas dentro de la legislatura estatal han presentado una legislación para devolver eso a los residentes en los programas de reembolso de impuestos. Una propuesta sugiere dar $1.000 para propietarios de viviendas que pagaron impuestos sobre la propiedad, y la otra $1.250 para residentes que pagaron impuestos estatales sobre la renta. También existe una tercera propuesta que pide una devolución del impuesto sobre la renta de $3.000. Los legisladores habían pedido una sesión especial para votar las medidas para fines del 2022, pero eso prácticamente fue denegado. Los proyectos de ley se podrían considerar en el 2023. Luego tenemos el estado de Carolina del Norte, donde también existe un superávit presupuestario bastante sustancial para este 2022. También es el punto central de un nuevo proyecto de ley en Carolina del Norte, que devolvería el dinero a los bolsillos de los residentes. Hablamos de que existen $6.500 millones en juego, y los legisladores demócratas ya sugirieron que se usen para reembolsos de hasta $200 a $500 en impuestos a la gasolina para los contribuyentes locales a fin de ayudar a combatir los precios más altos del combustible. Al igual que en Montana, algunos legisladores locales están retrocediendo. Prefieren reducir el impuesto estatal sobre la renta en lugar de emitir un pago único. En esto todavía no se ha tomado una decisión sobre la propuesta, pero ya se tiene confirmado y aprobado estas dos. Y por último tenemos al estado de Pensilvania. Actualmente cuenta con un programa de reembolsos de impuestos a la propiedad inquilina para personas de bajos ingresos. El beneficio estándar es de $650. Sin embargo, los ancianos, los viudos y los discapacitados podrían ver hasta $975 en pagos de estímulo. El gobernador Tom Wolf ha sugerido una nueva medida como parte de su programa de oportunidades y ofrecería un pago único de $2.000 a los hogares que aporten $80.000 al año o menos para ayudar con los costos de cuidado de niños y necesidades básicas como ser comestibles, según su último comunicado en el sitio web oficial del mismo gobernador.